Bueno, compañeros, les decíamos que 8:30, 9 aproximadamente comenzaba esta reunión del Sindicato Médico con Sociedades Científicas y acaba de llegar el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que me dijo no voy a dar declaraciones hasta mañana en el Consejo, pero sí un mensaje a la población. Bueno, el mensaje es que estamos en un momento complejo, quizás uno de los más complejos, porque nos estamos cruzando una vacunación en la cual va a comenzar a ser masiva a partir del día jueves para el segmento de 50 a 70 años. Instamos a toda la población a que culmine esta etapa y en segunda instancia mantener los cuidados porque la inmunidad no está lograda hasta que pasen 14 días de la segunda dosis en el caso de la Sinovac. Y por otra parte también un mensaje de reflexión a todos aquellos grupos priorizados que no han cumplido las expectativas que la población y el gobierno cifró en ellos. No alcanzando, teniendo la posibilidad de vacunarse, no lo hicieron. Entonces eso nos lleva a la reflexión sobre los temas de fondo y qué es lo que está de alguna manera fallando, teniendo la oportunidad de protegerse, no lo hacen. Creo que las cifras de ayer, la cantidad de fallecidos, lamentablemente, la incidencia que está teniendo la enfermedad, puede deberse a múltiples causas. No quiero hacer teorías al respecto, pero sin lugar a dudas hay que recalcular y no voy a hacer ninguna otra declaración hasta después del Consejo de Ministros. Muchas gracias. ¿Eso se va a hablar en la reunión ahora, ministro? ¿De qué? De la situación, de quienes no se han vacunado. Ellos me lo plantearon, voy a escuchar. En el día de ayer tomamos algunas decisiones con respecto a posponer en los departamentos en rojo algún tipo de presencialidad en especialidades, no en las básicas, en especialidades. Y eso tiene que ver con lograr que el personal sanitario esté inmunizado, pero tiene que estar inmunizado, entonces parece una tontería, pero en realidad si el personal sanitario va quedando cuarentenado, no tiene capacidad tampoco de atender, o sea que en ese sentido no nos amputamos ninguna posibilidad. ¿Estamos en fecha con las vacunas, con las llegadas? Sí. ¿Se puede ampliar masivamente la vacunación a raíz de esta situación? ¿Es posible eso? Pero es que ya con la cantidad de vacunas que tenemos para un buen rato de vacunación y los contratos prevén ampliaciones. ¿Qué otras medidas se puede estar tomando, ministro? Es lo que no quiero decir porque justamente es lo que se va a tratar en el Consejo de Ministros. Aclaré antes de que tú llegaras que no iba a decir absolutamente nada antes del Consejo de Ministros. Primero el Consejo de Ministros y después hablará el presidente. Muy amable, Salinas. Es complicada. Que tengan, como dice, la situación sanitaria es complicada. Eso es lo que comencé el reportaje inicialmente. La situación sanitaria es compleja, récord de casos, récord de internados en CTI y mucha gente cuarentenada, por tanto. Entonces, yo creo que eso hace que la reunión del Consejo de Ministros tenga lugar y bueno, veremos cuál será la resolución final del colectivo. Muchas gracias. A ustedes. Era la palabra del ministro Daniel Salinas, ingresando ya al Ministerio de Salud Pública para lo que será a partir de las 8:30, 9 de la mañana, esta reunión con el Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas en el marco, obviamente, de lo que es esta emergencia sanitaria y la situación en puntual que se ha dado en estos últimos días. Recién veíamos ingresar a Zaida Arteta, representante también del Sindicato Médico del Uruguay. Compañeros, nos despedimos, vamos a permanecer en contacto directo porque obviamente van a seguir llegando representantes de diferentes sociedades científicas. ¿Cuál va a ser el planteo concretamente? Y también me gustaría un estado de situación de parte de ustedes como médicos intensivistas. Sí, el estado de situación es que ha habido en los últimos días un aumento que a esta altura parece describir una curva exponencial de incremento que nunca habíamos tenido y con preocupaciones focalizadas especialmente en la zona noreste del país, lo que es Rivera, Artigas, Cerro Largo, donde los niveles se han disparado. Anoche llegamos a casi un 50% de pacientes en CTI con COVID en Rivera y llegando a niveles de saturación. Por tanto, hay mucha preocupación. Eso es compartido del otro lado de la frontera, donde hay un colapso en Libramento, por ejemplo. Y bueno, tenemos que coordinar muchas cosas y no solamente en mantener la capacidad asistencial local, sino en la forma de derivar y de aceitar los mecanismos de cooperación regional
de los pacientes que allí vayan surgiendo con necesidad de ingresar a CTI. ¿Qué otros departamentos están de alguna manera con saturación de CTI, aparte de Rivera? Con saturación por ahora Rivera, pero toda la frontera viene creciendo en forma exponencial, ¿no? En realidad es todo el país, porque se está pintando de rojo todo el país, pero ahí está el foco de más urgencia, digamos. ¿Qué pasa con esos pacientes en esos puntos específicos donde ya no hay lugar en CTI? ¿A dónde se los está derivando? No, por ahora no hay, pero no hay necesidad, pero eso va a surgir esta semana. La idea es que los departamentos más cercanos, por ejemplo Tacuarembó, puedan funcionar como mecanismo de descompresión de las necesidades asistenciales, ¿no? ¿Se puede trabajar en coordinación, mutualistas con salud pública para derivar pacientes sin todo lo que es ese protocolo habitual? Sí, en realidad eso se ha estado haciendo siempre, ¿no? Y más en el interior. Pero bueno, ahora en situaciones donde los tiempos se acortan, eso hay que aceitarlo bien y ya mañana lo vamos a ver también con la JUNASA, los mecanismos de decisión y de priorización con la mesa coordinadora de camas de CTI. ¿Aumentar el número de camas, trasladar pacientes? ¿Cuál es la idea? ¿Qué manejan ustedes? ¿Qué van a plantear en esta reunión? No, lo primero, más que aumentar el número de camas, es la redistribución, porque las necesidades no son homogéneas en todo el país. Entonces, en los sectores que todavía tienen capacidad, no digo holgada, pero que todavía tienen capacidad de aumentar su nivel de asistencia, puedan recibir esos pacientes. ¿Y esto es lo que van a plantear hoy aquí en esta reunión? Bueno, van a hacer varias cosas. En primer lugar, el cómo derivar los pacientes, favorecer los mecanismos de traslado sin demora y no llegar a las situaciones de altísima dificultad que se están viviendo en Brasil, ¿no? Del otro lado. ¿Cuáles son las previsiones para estos próximos días, teniendo en cuenta estos números que arrojaron cifras récord a nivel de positividad? La previsión, lamentablemente, es que considerando los valores de casos activos que tuvimos ayer y antes de ayer, es que esta semana seguro los números en CTI van a seguir empeorando. Van a seguir aumentando porque acuérdense que hay una demora promedio de 8 días entre que un paciente es detectado como positivo y eventualmente requiere terapia intensiva. Entonces, esta semana solo podemos esperar valores peores. El tema justamente pasa con el otro gran tema de discusión, que es el prevenir que esta curva se siga aumentando para las siguientes 2 o 3 semanas, ¿no? Y ahí es cuando entran todos los mecanismos de discusión de qué medidas tomar para disminuir la transmisión viral, que ese es el otro del foco. ¿Bajar la movilidad es una de esas? Y sin duda que es una. ¿El cierre de las escuelas es correcto? Eso lo vamos a evaluar, no somos nosotros los que tenemos directamente que opinar de eso, pero sí apoyar todas las medidas que favorezcan la disminución de la transmisión viral, que es una de las cosas efectivas para mejorar esto. Pontet, le agradecemos este contacto, sabemos que ya ingresa a la reunión, muy amable. Dale. Era la palabra del presidente de la Sociedad de Intensivistas del Uruguay, Julio Pontet, haciendo un balance de lo que es esta situación, cómo puede seguir empeorando la realidad en base a los números que se arrojó desde el viernes en adelante, que han llegado a cifras récord de casos positivos detectados en nuestro país. Compañeros, siguen ustedes por allí. Bueno, acaba de culminar esta reunión donde participó el sindicato médico, las sociedades científicas. Tuvimos más temprano la palabra del ministro Daniel Salinas y también de Julio Pontet, presidente de la Sociedad de Intensivistas del Uruguay. Primero que nada, Greco, gracias por aguardarnos estos minutos. ¿Qué queda de esta reunión, de estos planteos que trasladó el sindicato médico y también la sociedad científica? Trasladamos la enorme preocupación que tenemos, que es la preocupación de toda la sociedad. Nuestra percepción de que es imperioso tomar medidas de alto impacto que logren reducir la numerosidad de casos que tenemos en este momento, que veremos sus consecuencias dentro de 15 días. Tenemos que recordar que en 1000 casos son 20 ingresos a terapia intensiva, son 8 muertos. Ese es el número que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Y que eso se va repitiendo día por día. En ese sentido, ¿ustedes hacen hincapié en reducir la movilidad? Hacemos hincapié en reducir la movilidad, en
en todas aquellas áreas que el gobierno entienda pertinente, porque se tiene la información de dónde se producen los brotes, cuáles son los sectores más afectados o que más comprometen a la difusión del virus. Hablamos de muchos temas, hablamos de la educación, obviamente tan sensible para todos nosotros, que debería ser la última en tocarse, asegurando el cumplimiento de protocolos y buscando de todas maneras mantener a los niños en las escuelas, pero que este escenario hoy es realmente problemático. Hay numerosos lugares que han tenido que cerrar por contacto o por brotes, entonces estamos en este círculo con el impacto de la cuarentena, de los hisopados y demás, que tampoco es sano en este momento epidemiológico. Cuando le plantean al ministro reducir la movilidad o bajarla a lo mínimo indispensable, ¿cuál es la respuesta por parte tanto de Salinas como a nivel gobierno? El ministro dijo una frase que está todo sobre la mesa. Todo el menú de opciones está sobre la mesa. Tenemos obviamente la certeza de que se tiene la percepción de que estamos en un momento muy grave, así lo hemos venido hablando durante todo el fin de semana, y que la situación se tiene que resolver probablemente mañana en el Consejo de Ministros, mientras esperamos el efecto de la vacunación, ¿no? Esta carrera del tiempo con el efecto de la inmunización colectiva con la vacunación. Nos tenemos que despedir rápidamente. ¿Fue acertada la decisión de cortar la presencialidad o por lo menos no realizarla en algunos departamentos del país, como suspender las operaciones programadas? Nosotros ya nos habíamos expresado anteriormente que no entendíamos acertado abrirlo, porque lo que está pasando es que hay una avalancha de consultas, porque hay una avidez por la presencialidad, que entendemos y que queremos, pero que la oportunidad en este momento lamentablemente no nos habilita. Greco, el agradecimiento por este contacto. Un placer. Compañeros, siguen ustedes por allí.